La invitación llegó en un sobre de papel grueso, color crema, con letras doradas que parecían llevar el aroma de Sofía. Una celebración íntima por el 38º cumpleaños de Javier, decía. Dudé al principio. Las cenas elegantes ya no eran mi mundo. Aún así, él era mi único hijo, y por eso me vestí con cuidado, eligiendo el vestido azul marino que a Ernesto le encantaba, alisando su tela gastada como si aún pudiera sostenerme entera. El restaurante, en el corazón de Guadalajara, brillaba con lámparas de cristal y manteles blancos que gritaban riqueza con cada destello. Sentí el peso de mi bolsita contra el cuerpo, apenas con lo suficiente para pagar el estacionamiento. La hostess me guió por pisos pulidos, y ahí estaba él, mi pequeño. Ahora un hombre con un traje impecable y una expresión que ya no reconocía. «Feliz cumpleaños», cariño, dije, besando su mejilla. Por un instante, vi al niño que corría a mis brazos después de la escuela. Pero esa imagen se desvaneció, reemplazada por la sonrisa fría y calculada que Sofía había perfeccionado. Sofía se levantó a su lado, con el cabello rubio recogido en un moño elegante y un diamante brillando en su garganta. Clara dijo, recorriéndome con la mirada, «Te ves decente». La palabra se clavó como astilla. No hermosa, no elegante, solo lo justo para sentarme en su mesa. Intenté seguir su charla sobre ascensos y viajes a España, asintiendo cuando podía. Cuando el mesero trajo la carta de vinos, Sofía pidió la botella más cara con un gesto despreocupado, y luego, con fingida preocupación, agregó, «Pero, quizá algo más económico, dadas tus circunstancias». Clara, rentar ese departamentito no ha de ser fácil. Mis mejillas ardieron, pero forcé una sonrisa. El vino suena perfecto. La noche siguió en ese ritmo cruel. Cada detalle de su éxito contrastado con mi supuesto fracaso. Estaba casi resignada a soportarlo cuando Javier se recostó en su silla. Con la voz baja, pero afilada como un cuchillo, «Vas a morir pobre y sola, mamá». Todavía rentando así. Por un momento, el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones se desvanecieron. Las palabras de mi hijo llenaron el espacio, resonando más fuerte que la sonrisa burlona de Sofía o los pasos discretos del mesero. No se inmutó, no suavizó su tono. Lo creía de verdad. Apreté las manos en mi regazo, deseando que no temblara. Mi hijo se había convertido en un extraño, y yo me quedé ahí, tragándome el sabor amargo de esa verdad, sabiendo que esa noche se había transformado en algo que nunca olvidaría. Cuando por fin me levanté para irme, mis piernas se sentían débiles, llevándome hacia la noche de Guadalajara, donde el aire era frío y cortante, y la herida que Javier dejó comenzó al hacerse más profunda. Manejé de regreso a mi departamento en silencio, con las luces de la ciudad parpadeando frente al parabrisas como si me acusaran. Las palabras de Javier se aferraban a mí, pesadas y crudas, como si las hubiera tallado en mi piel. Cuando estacioné frente al edificio de ladrillo que rentaba, el aire nocturno se sentía más pesado que mis propios huesos. Adentro, el lugar me recibió con su quietud de siempre. Los cuartos eran pequeños pero ordenados, llenos de pedazos de una vida que alguna vez pareció más grande. Dejé mi bolso en la mesa y me hundí en el sillón viejo de Ernesto, el que conservé desde que un accidente en la fábrica se lo llevó hace casi 4 décadas. Una llamada telefónica puso fin a nuestro matrimonio y me dejó con un niño de 5 años, cuyos ojos se parecían demasiado a los de su padre. Trabajé en todos los turnos que pude después de eso. Días en la oficina del registro civil, noches tecleando para un despacho de abogados, fines de semana acomodando libros en la biblioteca. Recuerdo haber preparado sándwiches para Javier, quedarme despierta cosiendo parches en sus jeans y escribir cheques para su escuela mucho después de que mis manos dolieran del trabajo del día. Cuando entró a la Facultad de Derecho, saqué mis ahorros sin dudarlo. Cuando se graduó,
Pensé que cada sacrificio había valido la pena. Nunca volví a casarme. Algunos hombres pasaron por mi vida, pero mi lealtad siempre estuvo en criar a mi hijo. Me decía a mí misma que un día él me vería no solo como madre, sino como el cimiento de cada paso que dio. Pero esa noche, sentada en ese cuarto angosto con pintura descascarada en los marcos de las ventanas, me di cuenta de que él me veía como algo completamente distinto. Una carga, una vergüenza, una mujer que moriría pobre y sola. Apreté la palma contra el reposabrazos gastado, luchando contra el ardor en mis ojos. Y por primera vez en años, me pregunté cuánto tiempo más podría cargar con un amor que nunca era correspondido. La mañana se coló por las cortinas delgadas de mi departamento, derramando luz pálida sobre la mesa de la cocina, donde había dejado un montón de sobres sin abrir. Me senté con mi café, negro y fuerte como le gustaba a Ernesto, y acerqué la pila. Durante meses había ignorado esos recordatorios de lo que realmente tenía, eligiendo vivir como si fuera la viuda frágil y olvidada que mi hijo creía que era. El primer sobre contenía un estado de cuenta del fondo de inversión que Ernesto creó antes de morir. Su trabajo en la fábrica no nos hizo ricos, pero era cuidadoso, pensativo con cada peso. El seguro de vida pagó más de lo que esperaba. Y él había comprado acciones en empresas que nadie miraba en los 80 como una de tecnología que ahora valía oro puro. Recorrí las cifras con la punta del dedo. Números que se extendían a 7 dígitos. La siguiente carpeta revelaba escrituras de 3 propiedades en renta administradas por una compañía local, casas de ladrillo cerca del antiguo barrio industrial, alguna vez ignoradas, ahora ganando valor con la renovación de las colonias. Los inquilinos pagaban puntuales y los balances confirmaban lo que ya sabía valía casi 38 millones de pesos. Había elegido no presumirlo. Tras el funeral de Ernesto, vendí nuestra casa grande, me mudé a un departamento modesto y mantuve mi vida intencionalmente discreta. Una parte de mí quería ver si Javier seguiría visitándome sin el anzuelo de una herencia, si llamaría solo para saber cómo estaba en lugar de qué podía darle. Con los años, su silencio respondió mis preguntas mejor que cualquier palabra. Y anoche, cuando me miró a los ojos y me dijo que moriría pobre y sola, el último hilo de esperanza se rompió. Me había mostrado exactamente lo que pensaba de mí, sin ilusiones. Ordené los papeles con cuidado, guardándolos de nuevo en sus carpetas. Durante tanto tiempo, dejé que el duelo y la modestia me definieran, temiendo parecer orgullosa, temiendo perder el poco acercamiento que me quedaba con mi hijo. Pero ahora, la verdad estaba frente a mí en blanco y negro. No era pobre y no estaba sin poder. La planificación cuidadosa de Ernesto me dio seguridad, mi disciplina la preservó y la crueldad de Javier me dio claridad. La pregunta que quedaba era ¿qué haría con ese poder ahora que la máscara había caído? La oficina de Alejandra Morales olía ligeramente a cuero y papel viejo. El tipo de lugar donde las decisiones se volvían permanentes. La conocía desde hace años. Ella manejó la herencia de Ernesto tras el accidente y me recibió con una calidez que casi me deshizo, pero no estaba ahí por consuelo. Estaba ahí para terminar con la farsa que había estado viviendo. Nos sentamos frente a frente en su escritorio de caoba pulida. Juntó las manos y preguntó qué me traía. Mis dedos apretaron el borde de mi bolso mientras decía las palabras que había ensayado toda la mañana. Quiero cambiar mi testamento. Sacar a Javier como beneficiario. Alzó una ceja, aunque su voz se mantuvo firme. Es una decisión seria. Clara, ¿puedo preguntar por qué? Le conté brevemente, sin los detalles crudos, cómo las palabras de Javier en la cena revelaron la verdad que había evadido. Ella escuchó en silencio, con ojos firmes, dejándome terminar antes de tomar su pluma. ¿Y a quién quieres nombrar en su lugar? La Fundación Corazón de Plata, dije. Ayudan a adultos mayores sin familia, gente que se queda sola. Quiero que todo sea para ellos. Alejandra hizo una pausa, con la punta de la pluma suspendida sobre la página. ¿Entiendes lo que esto significa? Una vez firmado, Javier no tendrá derecho a nada.
Es un paso grande. Sostuve su mirada, con voz firme. Él ya me dejó hace mucho. Asintió lentamente y comenzó a redactar los documentos. Mientras su pluma se movía, sentí que algo se desenredaba dentro de mí. Una fuerza tranquila que no había sentido en años. Cuando salí de su oficina, el camino por delante estaba claro. Y la siguiente etapa de mi vida ya había comenzado. La mañana después de firmar los papeles, me paré frente al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi cabello gris colgaba lacio sobre los hombros. Mi vestido sencillo, mi postura más pequeña de lo que solía ser. Durante años había dejado que el duelo y el miedo me redujeran, pero ya estaba harta de esconderme en las sombras. Llamé al salón en el centro y pedí algo atrevido. Esa tarde, salí con un corte moderno, un bob elegante que enmarcaba mi rostro y me quitaba años de encima. Llegué a casa y abrí el closet que había evadido por demasiado tiempo. Ahí estaban, en fundas, los trajes y vestidos de la vida que solía tener juntas de trabajo, eventos de caridad, aniversarios con Ernesto. Me puse una chaqueta entallada y me miré al espejo otra vez. Por primera vez en años, vi a Clara Mondragón, completa y sin miedo. Esa semana quedé con Teresa para un café. Ella había sido mi amiga desde que éramos madres jóvenes, y había visto cómo me desvanecí tras la muerte de Ernesto. Cuando me vio ahora, tomó mis manos y dijo: «Ahí estás. Te extrañé. Hablamos por horas, y antes de despedirnos, me insistió que pensara en una casa nueva. No perteneces a ese departamentito apretado. Mereces espacio para respirar de nuevo». Sus palabras resonaron mientras recorría propiedades. La mayoría estaban bien, pero ninguna me movía hasta que llegamos a San Miguel de Allende. Los árboles formaban arcos sobre calles anchas, y las casas antiguas susurraban historia. Ahí estaba una casona colonial con 6 recámaras, jardines extensos y una biblioteca con estantes esperando ser llenados. El precio era de 15 millones de pesos. Firmé la oferta en efectivo sin dudar. Mientras se finalizaban los papeles, caminé por el vestíbulo majestuoso e imaginé las caras de Javier y Sofía si alguna vez descubrieran lo que había hecho. ¿Qué dirían si vieran la vida que construí sin ellos? Los de la mudanza apenas habían terminado de acomodar las últimas cajas cuando tocaron a la puerta. No le había dicho a Javier sobre la casona, pero debí imaginar que las noticias le llegarían rápido. San Miguel no estaba lejos de su oficina, y gente como Sofía nunca dejaba pasar un chisme sobre bienes raíces. Al abrir la puerta, ahí estaba Javier en el pórtico, con un traje impecable, su expresión atrapada entre incredulidad y cálculo. Sofía estaba justo detrás, sus ojos ya escaneando las columnas blancas y los setos bien podados. «Mamá», dijo Javier tras una pausa, «este lugar. No sabía que te habías mudado. Quise un cambio», respondí simplemente, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. En el momento en que Sofía cruzó el umbral, su compostura se quebró en asombro. Pasó la mano por el barandal de la escalera curva, como probando la calidad de la madera. Es enorme, suspiró. «Mira estos pisos. Javier, ¿te imaginas a los niños jugando aquí?» La mirada de Javier recorrió el vestíbulo. Los techos altos, la lámpara de araña. En lugar de felicitarme, su voz llevaba esa suposición callada que ya había oído demasiadas veces. «Esto será perfecto para nosotros. A Sofía le encantará criar a los niños aquí». Mis dedos se apretaron contra el borde de la puerta, pero mantuve el rostro sereno. «¿Lo hará Sofía?», no notó el filo en mi tono. Ya estaba en la sala, señalando esquinas donde imaginaba un sofá modular, un piano, cortinas de seda azul claro. «Y esta sala», dijo alegremente, «con un poco de pintura. Sería un cuarto de niños precioso, mucha luz. Solo habría que tirar esa pared para abrir el espacio». Javier la seguía, asintiendo, como si la casona ya fuera suya por derecho. «El jardín es lo bastante grande para un columpio. Podríamos hacer fiestas familiares aquí, navidades. Tendrías compañía todo el tiempo».
Recorrieron la casa como si me estuvieran dando un tour de mi propio hogar. Sofía narrando renovaciones, Javier añadiendo detalles prácticos sobre escuelas cercanas y el prestigio del vecindario. Los seguí en silencio, escuchándolos como si fueran extraños, con una sonrisa fija pero tenue. Cuando llegamos a la biblioteca, los ojos de Sofía brillaban de satisfacción. Apoyó la palma en los estantes de roble oscuro y se volvió hacia Javier con una sonrisa casi triunfal. Listo, entonces, esto es justo lo que esperábamos. Javier me miró, con una expresión casi paternal, como si me estuviera ofreciendo consuelo. No te preocupes, mamá. Nosotros nos encargaremos de todo aquí. No tendrás que mover un dedo. Alicé mi falda y me senté en una de las sillas de cuero, dejándolos hablar entre sí con planes y promesas. Mi corazón latía firme. Mis labios formaban una pequeña sonrisa que no revelaba nada. ¿Corriges a quienes asumen que tu vida les pertenece o los dejas atraparse en su propia arrogancia? Sus voces resonaban por el pasillo, Sofía dibujando su futuro en voz alta mientras Javier asentía. Me excusé suavemente, diciendo que necesitaba un momento, y me escabullí al estudio. Cerré la puerta tras de mí, dejando que el silencio se asentara antes de tomar el teléfono. Alejandra contestó al segundo timbre, con tono enérgico, pero familiar. Clara. Todo bien. Necesito añadir algo al testamento, dije. Mi voz no tembló, aunque mi corazón latía fuerte. Un codicilo. Bajo ninguna condición Javier o Sofía deben heredar ni vivir en esta casona. Hizo una pausa lo bastante larga para que oyera el rasguño de su pluma sobre el papel. Y si intentan impugnarlo, que quede claro que lo pierden todo, incluso el derecho a visitarme. No quiero que vuelvan a poner un pie aquí si intentan desafiarme. Alejandra exhaló, firme pero calmada. Se puede hacer. Lo redactaré esta noche. Gracias, dije, y colgué antes de que el peso de mi decisión se asentara. Me quedé un momento mirando los estantes llenos de los viejos libros de leyes de Ernesto. Luego alicé mi falda y enderecé los hombros. Cuando regresé a la sala, mi rostro solo mostraba calma. Javier y Sofía seguían dando vueltas por el espacio, hablando de cortinas y planos, demasiado absortos en sus fantasías para notar la llamada que ya había reescrito su futuro. ¿Puede el silencio ser más poderoso que cualquier discusión? No pasó ni una semana. Alejandra me advirtió que su oficina necesitaría confirmar detalles de la propiedad para el codicilo, y sabía que esa llamada encendería la mecha. En una tarde gris, escuché el crujir de llantas en la grava, seguido por el portazo seco de las puertas del coche. Antes de que pudiera llegar al vestíbulo, Javier y Sofía ya estaban adentro, con los rostros encendidos de furia. Los tacones de Sofía golpeaban el piso como disparos. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, exigió, agitando un montón de papeles que reconocí como copias del testamento modificado. Después de todo lo que hemos planeado, todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? La voz de Javier era más baja, pero no menos cortante. Mamá, no necesitas esta casa. Es demasiado grande para una persona. Nosotros sí la necesitamos. Tenemos una familia en que pensar. Me apoyé en la repisa de la chimenea. Tienen una familia, sí, pero no es mía para construir, ni mi responsabilidad financiarla. La risa de Sofía fue aguda, burlona. La familia lo es todo. Así funciona. Tú criaste a Javier. Ahora le toca a él beneficiarse. Es el círculo. Miré a mi hijo. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos desviados, igual que la noche de su cumpleaños. ¿Tú también crees eso? Javier dudó. Luego asintió levemente. Solo queremos darles lo mejor a nuestros hijos. No necesitas 6 recámaras, mamá. Nosotros sí. Sofía dio un paso más cerca, con una voz que destilaba falsa sinceridad. Estamos esperando un bebé. 3 meses. Tu nieto. ¿De verdad quieres que tu primer nieto crezca en un departamento apretado cuando esta casa está aquí esperándonos? Sus palabras me retorcieron algo por dentro, pero solo por un instante. Tu hijo merece tu esfuerzo.
no mi dinero. Yo crié al mío sin que me regalaran nada. Ustedes también pueden. El rostro de Sofía se endureció. Eres cruel, rencorosa, amargada. Pero no importa. Javier es tu único hijo. Esta casa será suya algún día, te guste o no. Tomé la carpeta que Alejandra me había dejado y la deslicé por la mesa. Lean la última página. Javier la abrió con manos temblorosas. Sofía se inclinó sobre su hombro, su sonrisa confiada desvaneciéndose mientras leía la cláusula. Su voz salió como un siseo. Si impugnamos, perdemos el derecho a visitarte. Nos prohibirías volver a poner un pie aquí. Así es, dije con calma. Esta casa nunca será suya. Si intentan tomarla, perderán incluso la oportunidad de verla. Sofía estalló, paseándose por la sala con pasos furiosos. Javier se quedó sentado, dividido entre la furia de su esposa y la vergüenza que titilaba en su rostro. Cuando la sangre exige propiedad, dije suavemente, ¿qué debes, lealtad o la verdad? La primavera llegó suave y verde a San Miguel de Allende, y con ella una vida que no sabía que aún llevaba dentro. Mi casona ya no era una casa vacía, sino un hogar, lleno de las voces del club de lectura que organizaba en la biblioteca, risas de los vecinos que recibía en el jardín y la satisfacción tranquila de las mañanas que pasaba como voluntaria en el centro de adultos mayores. Las habitaciones que Sofía alguna vez midió para cortinas ahora olían a flores frescas y resonaban con mi propia alegría. Habían pasado casi 6 meses desde la confrontación cuando Javier apareció en mi puerta. Parecía más pequeño, con los hombros encorvados, su arrogancia apagada. Sofía lo había dejado, dijo, llevándose más que solo su matrimonio. Quería hablar. Nos sentamos en el solario, con la luz entrando por las ventanas sobre los muebles de mimbre. Habló con dificultad, admitiendo sus errores, su silencio. La forma en que dejó que la codicia hablara más fuerte que el amor. No pidió dinero. No esta vez. Solo pidió una oportunidad para reconstruir. Le dije que el testamento no cambiaría y la Fundación Corazón de Plata heredaría todo. Y esa decisión era final. Pero le ofrecí algo más, algo que no pidió pero parecía necesitar. Si quieres una relación conmigo, Javier, tiene que ser como iguales, sin expectativa, sin deuda, solo nosotros. Si puedes aceptarlo. Sus ojos brillaron con algo cercano al niño que recordaba y asintió. Más tarde, mientras estaba en mi jardín, con las rosas trepando alto por el enrejado, me di cuenta de que la verdadera herencia que había asegurado no era el dinero, sino la dignidad recuperada. La verdadera riqueza se mide en lo que poseemos o en la fuerza que encontramos cuando dejamos de ser borrados.